Bienvenidos a su canal Crónicas del Excusado, Historias y Relatos. Bueno, en una hermosísima tarde de ya comenzando verano, en este mes de julio, los lunes son las reflexiones. Esta será la reflexión número 9, la cual voy a bautizar ¿En qué creer? Aquí no pretendo vulnerar ningún sistema de creencias y a ninguno en sus creencias personales. Como he dicho siempre, estas son reflexiones en las que yo expongo lo que siento, percibo, intuyo, o lo que voy descubriendo también de ustedes que me han aportado enseñanzas muy bellas, extremadamente bellas. Me siento cada día no solamente sorprendido, sino muy agradecido con lo que estoy viendo en este canal, con lo que estoy viendo en cada uno de ustedes, la inmensa mayoría de suscriptores, qué personas tan especiales. Hay algunos que no les he podido entender lo que están diciendo porque les siento como cierta ironía o cierta burla o algo que no me cuadra, pero les daré el beneficio de la duda. De todas maneras, esto es algo que estamos todos juntos compartiendo y aprendiendo. Y creo que esas personas que escriben esos aportes tan maravillosos y significativos en las cajas de comentarios, los invito a los demás a leerlos, porque sinceramente son muy instructivos, muy esclarecedores y sobre todo muy ilustrativos. Yo personalmente estoy aprendiendo cositas e incluso me están dando lecciones muy bellas, algunas sugerencias, por ejemplo, de música, como la que compartí hace poquito en la parte de comunidad. Me parece muy bonita esa persona que está cantando ahí, sus ojos son divinos, verdes. Y en ese orden de ideas, me parece que todo lo que estamos viendo aquí es genial. Aquí en compañía de Gato Peletas, que aquí está, casi no se ve porque para que se pueda, digamos, tener un video de buena, digamos, duración y buen audio, tengo que sacrificar un poco la imagen, ¿no? Entonces hay un contraste de luz donde se ve muy claramente claros y oscuros, pero también puede servir como alegoría a eso del yin yang, todo aquello que tiene sus opuestos y en lo que en el sistema de creencias es algo que hemos ido construyendo a través de los milenios y que bien sea por obra de los manipuladores, de los controladores y aquellos seres que nos han tenido sometidos, que si bien en algunos canales de algunas personas canalizadoras supuestamente de estos entes EVE, dicen que todo esto fue invención nuestra, que nosotros por pactos de algo lo elegimos, que no existe samsaras, que no existe karmas, que no existe arcontes, que no existe maldad, que no existe nada de eso, que es una simple invención de nosotros. Sí, vaya con una película a otra parte. Los hechos son los que hablan. De todas maneras, debo respetar igual toda persona que trate de responder o llevar esperanza o esclarecer dudas, siempre y cuando sea por un bien mayor y no ocultando agendas. Hombre, bienvenido. Yo aquí no estoy ocultando ninguna agenda, no represento ningún movimiento, soy solamente yo, pero ustedes son libres de elegir. Ahí no puedo yo interferir. Quiero empezar precisamente por eso con este libro de Yuval Noah Harari. Es un judío. Breve historia de la humanidad, de animales a dioses. A mí me ha encantado leer mucho y una de las cosas que a mí me encanta también es cuando me recomiendan libros. Mi hermanito, el menor, es un hombre extremadamente inteligente, muy racional y me encanta la biblioteca de él. Tiene una especie de contradicción muy hermosa en su biblioteca. Mientras él es un hombre muy de lógica, muy de tablas, de estadísticas, fuentes y argumentos, tiene una biblioteca fantástica, de relatos fantásticos, que sinceramente es digna de un ser muy especial. Yo lo quiero mucho a él y a su familia y sobre todo a sus bebés que son divinos. De todas formas, hay algo que me interesa de esta lectura que nos puede de pronto traer en un contexto a partir de la luz de los científicos y de las personas que investigan y que tratan de, dentro de lo racional, de encontrar respuestas, pero dándole cabida a esos espacios donde todavía no sabemos qué ocurrió ahí realmente. Y como lo expresa acá, en su página 78, El telón del silencio, me parece increíble
esta pequeña lectura por el detalle de que nos da a entender un abanico de posibilidades de lo que haya sucedido en los últimos 70.000 años de la historia humana, en la que en el canal de Vertus, nuestro queridísimo Vertus, Enigmas de Gaia y Caminando el Sendero, como también otros divulgadores de corazón que están tratando de develar la historia, y yo aquí humildemente aportando también una partecita a lo que se pueda dar, es bueno tomar esta base como para entender de que hay posibilidades dentro de ese espacio llamado el telón del silencio, en donde hay un largo periodo de la historia humana, más bien de la prehistoria humana, donde supuestamente no existía la escritura, en donde hay situaciones y hechos que se nos escapan y es difícil de poderlos llevar a un contexto actual para poder entender o darle veracidad a lo que se está hablando tanto y sobre todo lo que se está descubriendo últimamente. Abro comillas y voy a leer textual. El telón del silencio. Si el panorama general de la vida de los antiguos cazadores-recolectores es difícil de reconstruir, los acontecimientos concretos son irrecuperables en gran medida. Cuando una cuadrilla de sapiens se adentró por primera vez en un valle habitado por neandertales, los años siguientes pudieron haber contemplado un drama histórico pasmoso. Lamentablemente, nada había sobrevivido de ese encuentro. En el mejor de los casos, algunos huesos fosilizados y unos cuantos utensilios líticos que permanecen mucho bajo las más intensas indagaciones de los expertos. De ellos podemos extraer información acerca de la anatomía humana, la tecnología humana, la dieta humana y quizás incluso la estructura social humana, pero no revelan nada acerca de la alianza política establecida entre bandas de sapiens vecinas, sobre los espíritus de los muertos que bendijeron dichas alianzas, o sobre las cuentas de marfil que se dieron en secreto al hechicero local, con el fin de asegurarse las bendiciones de sus espíritus. Este telón de silencio oculta decenas de miles de años de historia. Estos largos milenios bien pudieron haber contemplado guerras y revoluciones, exaltado movimientos religiosos, profundas teorías filosóficas, incomparables obras maestras artísticas. Los cazadores-recolectores pudieron haber tenido sus Napoleones conquistadores, que gobernaban imperios de un tamaño que era la mitad de algunos pequeños países actuales. Dotados Beethoven que carecían de orquestas sinfónicas, pero que conmovían a su auditorio hasta las lágrimas con el sonido de sus flautas de bambú, y profetas carismáticos que revelaban las palabras de un roble local en lugar de las de un Dios creador universal. Repito esa parte que de pronto... Y profetas carismáticos que revelaban las palabras de un roble local en lugar de las de un Dios creador universal. Pero todo esto son simples suposiciones. El telón del silencio es tan grueso que ni siquiera podemos estar seguros de que tales hechos ocurrieran, y mucho menos describirlos en detalle. Los expertos tienden a plantear únicamente aquellas cuestiones que puedan responder de manera razonable sin el descubrimiento de herramientas de investigación de las que hasta ahora no disponemos. Probablemente no sabemos más que... Perdón, ahí me perdonan que estoy leyendo un poco mal, la vista no me permite, las gafas y sobre todo porque leo línea por línea. Voy a repetir nuevamente. Corrijo. Los expertos tienden a plantear únicamente aquellas cuestiones que pueden responder de manera razonable. Sin el descubrimiento de herramientas de investigación de las que hasta ahora no disponemos, probablemente no sabemos nunca qué es lo que creían los antiguos cazadores-recolectores o qué dramas políticos vivieron. Pero, aún así, es vital formular preguntas para las que no tenemos respuestas. De otro modo, podríamos sentirnos tentados de descartar 60 o 70.000 años de historia humana con la excusa de que, abro otras comillas, las gentes que vivieron entonces no hicieron nada de importancia. Cierro comillas y ahí cierro las comillas. Ahí nos está viendo un abanico de posibilidades y que demuestra por qué la ciencia oficial, la historia oficial, se basa principalmente en hechos, hechos concretos, a partir de evidencias concretas. Pero esas evidencias, un uso de hueso, un hacha de piedra,
un tipo de disposición de restos, alguna vasija con algún tipo de contenido, solamente nos pueden dar datos relevantes a ciertas cosas muy puntuales que se pueden equiparar a lo que podemos observar hoy. Pero a lo que pertenece a lo subjetivo, a lo metafísico, aquello que obedece a nuestras creencias, a lo abstracto, quizás, como bien lo dice, nunca tengamos un conocimiento claro, completo sobre ello, más allá de suposiciones y divagaciones, o en este caso, canalizaciones de algunas personas que dicen que han tenido esas visiones, o los que, como yo, planteamos ciertos recuerdos o memorias que por lo general riñen a esa imagen clásica historicista en donde se supone o se cree que lo antiguo es sinónimo de primitivo, no dándole cabida a la posibilidad que posible hayan existido civilizaciones muy avanzadas que por X y razones desaparecieron y que no dejaron más huellas que ciertos utensilios, o si llegaron a un nivel de tecnología muy avanzado, pudieron haber diseñado o creado elementos, utensilios, herramientas, construcciones que fueran amigables con el medio ambiente, y cuando se biodegradan, eso es lo que sucede, se biodegradan y se integran otra vez al ciclo natural, por lo tanto no quedarían más huellas. Miremos el ejemplo de las pirámides, esas grandes masas de roca que, a pesar de tener el tiempo que tienen, para los eruditos actuales oficialistas 5.000 años, 7.000 si mucho, pero para los otros científicos también, de línea también dura, pero que están basados en hechos, no tanto a partir de la historia, sino a partir de la geología, la paleoastronomía, la hidráulica, la ingeniería de construcciones y otros elementos igual de válidos como científicos, que están planteando que dichas construcciones tienen muchísimo más tiempo que las cifras oficiales. Ahí cabe entrar de que no es casual y no se puede dejar relegado a los mitos simplemente, o leyendas de una fantasía calenturienta de alguna persona en la antigüedad que escribió cosas que hoy día llamamos mitos, que muy posible pueden catalogar a lo mío también fantasías de una mente caliente. En un futuro lo pueden llamar mitos o quién sabe qué. Lo mío podría haber sucedido en ese entonces, pero no podemos relegarlo a eso, a que son mitos, cuando hay tantas sincronías y coincidencias en diferentes pueblos y culturas separados en tiempo, espacio y en distancia. Todos coinciden en el famoso diluvio. Todos coinciden de seres que vinieron de las estrellas. Todos coinciden de que estos seres enseñaron ciertas cosas que crearon la estructura de valores de nuestra sociedad actual. Así sea un remedio de lo que pudo haber sido en el pasado, pero tiene sus raíces ahí. Y en ese sentido, uno llega a pensar, ¿cómo podemos aceptar la visión o la versión oficial basada en utensilios encontrados en un lugar cuando no pueden responder las otras preguntas de lo que tiene que ver con lo abstracto, con lo que tiene que ver con lo ontológico, todo aquello que tiene que ver con lo que está más allá de lo físico? Entonces, en ese sentido, solamente podemos confiar en nuestros instintos, sentido común y sobre todo nuestra percepción e intuición y las memorias que se están despertando por alguna razón. No podemos seguir creyendo que la oficialidad tiene la razón simplemente basadas en unas evidencias o pruebas que son solamente una mínima parte de una realidad. El ejemplo más sencillo es cuando usted está caminando en el campo y encuentra una tapa de algún refresco. ¿Qué te dice esa tapa? No sabes qué hubo ahí, qué personas estuvieron ahí. Y esa tapa debe tener un envase. ¿Qué había en ese envase? Si tienes herramientas tecnológicas adecuadas, podrías saber la composición de la sustancia que había dentro del hipotético envase con base a los rastros que dejó en la tapa. Pero no sabíamos decir si era de vidrio o de plástico, a no ser que, de acuerdo a la forma o estructura de la misma tapa, nos dé a inferir que pudo haber sido un envase de plástico o de vidrio.
pero podríamos definir o podríamos intuir o podríamos decir con claridad que aquellos hipotéticos labios que tomaron la sustancia que había dentro de ese envase, ¿qué estaría pensando? ¿En qué cree o en qué no cree? Ahí sí entramos en la especulación, pero existen también referencias a través de esos mismos mitos, esas mismas historias coincidentes en diferentes pueblos, en diferentes cepas y lugares de la tierra, en donde podemos ver y observar de que había algo que coexistía con el humano. Pero vuelvo y repito, no podemos caer en el sofisma de que lo que era antaño, antiguo, sea sinónimo de primitivo. Otro ejemplo. Hoy tenemos grúas capaces de levantar 180 toneladas. Un bloque de 180 toneladas, hay grúas en los puertos que pueden levantarlas y llevarlas a un lugar, pero tiene que tener toda una logística impresionante para poder desplazar una carga de 180 toneladas, infelices 200 metros. Ahora, en una época supuestamente primitiva, edad de piedra, con herramientas primitivas, donde no se conocía la rueda, en donde no había, digamos, conocimientos de matemáticas avanzadas, o de herramientas y sistemas de poleos avanzados, o incluso de materiales de alta resistencia, ¿cómo explicar el traslado de uno de los tritones de Valdec, que pesaba 1.600 toneladas, de una cantera que estaba a 80 y pico kilómetros de distancia por un terreno irregular, para luego ser llevado al lugar del emplazamiento y elevado, levantado, aproximadamente a una altura de un edificio de 7-8 pisos, para estar colocado sobre una plataforma de bloques de 100 toneladas perfectamente pulidos de manera cuadrada y rectangular. Entonces no podemos caer tan olímpicamente en el negacionismo. Pero aquí es donde viene mi reflexión, en qué creer. Y es complicado, muy complicado. Sobre todo porque tenemos que deshacernos de todo aquello que se nos ha impuesto a través de la cultura en la que vivimos, llámese religión o lo que sea, y tratar de ahondar en nuestro ser interno totalmente desnudos, desapasionados, sin ninguna predisposición y sobre todo con la valentía y el valor de aceptar y reconocer lo que descubramos allá adentro, porque requiere valor. Muchas personas están atrapadas en sus zonas de confort, en sus doctrinas, dogmas de fe. No cuestionan, no chistan, porque entonces quedarían desnudos. Y ante esa desnudez, ante esa vergüenza, ante ese pánico escénico, prefieren más bien seguir en su ignorancia de conocimiento. Confiamos más en lo que dicen otros, terceros. Confiamos más en lo que dicen expertos, terceros, que lo que dice nuestra propia intuición. Uno lo ve cuando ve todos estos canalizadores y estos canales de nueva era, hablando de esta colonización disfrazada de seres benevolentes que te van a ayudar. ¿Cómo creen a ojo cerrado de que debemos aceptar ese transhumanismo disimulado a través de convertirnos en silicio? Ahora están proliferando una cantidad de decretos que están publicando en donde te están cogiendo el gancho para traerte, donde dicen, si te llegó el decreto es porque eres el elegido, porque estás despierto. Pero eso sí, no debes cambiarle una coma a estos decretos porque tienen códigos de activación de tus dones divinos y de tu mercaba, yo no sé qué carajos. Y ahí es donde uno piensa y se pregunta, ¿y mi libre albedrío dónde queda? ¿Dónde queda mi empoderamiento y soberanía? ¿Y para qué códigos de activación de qué?
si precisamente lo que estoy haciendo es declarar mi soberanía? Pero estoy viendo que desde que empezamos con esto de los decretos, de los manifiestos y de empezar a hablar de la colonización, paralelamente están apareciendo canales en donde te están bombardeando y están bombardeando a la gente, estos acólitos de la nueva era, en donde están diciendo una cantidad de cosas en donde suena razonablemente convincentes, pero que bajo cuerda lo que están haciendo es manipular tu libre albedrío. Están buscando que vos mismo decidas cerrarte al regalo divino del despertar de conciencia y de la ascensión, que es un regalo divino, que no tiene condiciones y que se está dando a todos por igual, y que en ese despertar, de acuerdo al nivel de frecuencia y resonancia de cada persona, será sus efectos, pero igual se va a dar. Y si somos seres diamante, cuyas propiedades conocemos, las que tiene el diamante, para poder proyectar la luz y la energía, con mayor razón debemos cuestionarnos por qué quieren que seamos silicio si esa es la base del transhumanismo o deshumanización. Debemos tener el valor de cuestionar, de enfrentar las dudas y sobre todo nuestros propios temores y zonas de confort. Y no estar a toda hora creyendo en salvadores externos cuando la salvación está dentro de ti. Y que tenemos que romper con un sistema que nos ha mantenido atados a creencias que lo único que hacen es limitarnos, volvernos dependientes y fanáticos. En este momento va a ser una pequeña pausa porque ya está muy oscurito, voy a prender una luz, voy a cambiar la posición de la cámara y me voy a poner algo para el frío. Los años. Bueno, estamos ya de vuelta. Me tocó peletas por aquí dejarlo. Bueno, como les estaba diciendo, entrar valientemente a nuestro interior y poder empezar a explorar en nosotros mismos en qué creemos y en qué creer. Es la capacidad de discernir. Y en ese discernir hay que tener mucha atención en los detalles. Cuando te llegan personas con este tipo de ideas, por ejemplo yo, usted debe discernir eso. No tanto que te resuene, que es válido, sino también dentro de tu propio esquema de creencias, mirar hasta dónde realmente puede coincidir con lo que crees o chocar con lo que crees. Y en ese sentido es donde tenemos que entrarnos a nuestro interior desnudos, desapasionados, desprogramados y desaprender todo aquello que fue fruto de nuestra cultura, de nuestro entorno, de nuestros sistemas de creencias heredados de nuestras familias y empezar a mirar si eso que está diciendo esta persona, yo por ejemplo, o aquel que estás escuchando, realmente ahí sí, allá, tiene coincidencia, sincronicidad, o puede ser también un aporte para que descubras algo nuevo, o tumbar algo que creías que era válido, o usted mismo confrontar eso y darte cuenta si es o no es. Pero no tanto para cuestionar a la persona, porque al fin y al cabo es lo que esa persona cree, sino más bien de que vos creas en lo que quieres creer, porque es una cuestión de decisión, de elección. Tú eliges. No importa si es a la izquierda, a la derecha, al frente, atrás, arriba, abajo. La decisión que tomes debes asumirla con valor y respeto. Y en ese sentido, ¿en qué creer cuando nos están bombardeando con tantas cosas a favor o en contra de aquello que nos están diciendo que nos puede ayudar o nos puede matar? Ustedes saben a qué me refiero. Y también con esos mensajes que nos están enviando y haciendo creer que estos seres son los salvadores, son los que van a venir a darnos todo. ¿A cambio de qué? Hay un mensaje muy bonito ahí donde dice, no, solamente tienes que empoderarte, descubrir que eres un dios, una diosa.
aceptando nuestra guía, podrás llegar a esos planos mayores. Ya no necesitas estar en la tierra, te vamos a llevar a lugares mejores, maravillosos. Y yo me pregunto, si eso es así, ¿por qué no se puede dar aquí en la tierra? ¿Por qué la ascensión no se puede dar en la tierra? ¿Por qué tenemos que ir a otros mundos? ¿Por qué tenemos que estar en otra parte cuando estamos aquí ahora? ¿Por qué nos quieren hacer creer que esto es un holograma? Que esto es una creación de una falsa mente, el demiurgo, que en parte es cierto, pero ¿qué va a suceder cuando se dé ese flash y ese despertar, como me preguntó una suscriptora? ¿Qué pasará si somos hologramas? ¿Qué pasa con el cuerpo holográfico? Y eso no te lo están diciendo, eso no te lo están respondiendo. Entonces hay algo ahí oculto, velado, malintencionado quizás, pero disfrazado de muy buenas intenciones. Pero como dice un dicho por ahí, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Ah, que el infierno no existe. Obvio, no existe, en la medida que no lo creas. Pero eso no cambia el hecho de que existe bajo astral. De todas formas, nos tenemos que estar cuestionando en esta época de todos esos mensajes que nos vienen con tantas fórmulas de salvación, pero siempre con el condicionamiento. Y sigo insistiendo, seas una semilla estelar o seas un nativo de Gaia, Pachagaya, ¿por qué te tienen que llevar a otro mundo para culminar el proceso de ascensión si estás aquí ahora? Y aquí es donde empecé yo a hacerme esa pregunta hace unos días y le preguntaba a Saela, ¿por qué existen las cosas que existen? Tanto dolor, tanto mal. La divina fuente, nuestra amada divina fuente, sabe de esto. ¿Por qué lo permitirá? Como preguntan muchos por ahí. Y que yo he defendido la tesis, que ella no lo permite. Ustedes han visto y son testigos de eso, de que yo he defendido esa tesis. Ella no lo permite. De hecho, ella, a través de nuestros ojos, está viendo todo lo que estamos haciendo y todo lo que está ocurriendo. Somos observadores. Pero que vinimos a experimentar, que elegimos sufrir, hay algo que no cuadra ahí. Entonces, empecé a preguntar. Y ella me empezó a responder. Ella, no importa dónde esté, responde. En el momento iba en un bus hacia un municipio de aquí del oriente antioqueño que se llama Guarne, y me vino la respuesta. Y durante todo el trayecto del viaje me estuvo hablando. Y yo calladito, escuchando. Aquí adentro. Resonando aquí. Porque con ella es así. Y me dijo, ¿sabes por qué tu llama gemela no es igual a ti? Y yo, ¿cómo? ¿No se supone que una llama gemela es igual en todo? Entonces me dice, ¿qué sentido tiene que encuentres a alguien que sea idéntico a vos en todo? Para esa gracia estás vos, ¿para qué otra copia? Entonces, ¿qué es una llama gemela? Le preguntaba entonces, aunque yo sé la respuesta, pero me gusta a veces hacerle sacar como el geniecito que tiene. Y me dice, no, es que una llama gemela es todo lo contrario a ti. De esa manera se da la complementación. Así es como se construye la unidad sobre la unidad. La unidad en unidad, la unidad con unidad. Lo que llamaríamos un 11. ¿Qué sentido tiene un 10? Explico. El 1 es una unidad. El 0 es 0, otra unidad. Pero a diferencia del 1, el 0 representa 0. No confundir con nada. 0. Entonces, cuando hablamos de 10, que de por cierto el lenguaje binario es unos y ceros,
El 1 representa una posición, el 0 representa otra posición. Y el 1 y el 0 son diferentes. Por lo tanto, complementan y dan el 10. Pero si fuéramos a una relación afectiva, ahí la cosa ya no funciona igual. Hay que hacer esa claridad. Porque estamos hablando en términos energéticos. En los términos materiales, cuando hablamos de relaciones de pareja, el 1 es el que vale, 0 no vale nada. Por lo tanto, ¿quién está haciendo de 0 en una relación? Por lo tanto, esa relación ya no funciona, porque si hay alguien que está haciendo de 0, que no vale nada, está perdiendo. 1 más 0 da 1, gana este. 1 por 0, 1 dividido 0, ¿van entendiendo? Pero cuando hablamos de llamas gemelas, me decía pues Azaela, debe ser lo opuesto a ti, pero sin perder su unidad. En este caso, estamos hablando de 1 y de 1, pero totalmente opuestos. En el sentido de que este 1, al unirse a este 1, forma una nueva unidad. 1 por 1, 1. 1 dividido a 1, 1. 1 más 1, 2. 1 menos 1, 1. ¿Van entendiendo? Entonces, para que se pueda dar esa resonancia de 1 y 1, a diferencia del otro ejemplo de 1 y 0, tiene que existir una atracción, algo que lo atraiga. Por lo tanto, aparece la ley del magnetismo. Todo aquello que es opuesto a un imán es atraído. Ejemplo, si colocas dos imanes colocando la misma polaridad, positivo y positivo, van a ver que no se juntan, se repelen inmediatamente. Pero si lo inviertes a uno y el otro lo dejas a como está, el que es positivo inmediatamente atrae el que es negativo. Vaya, sepáralos. Esa es la clave de las llamas gemelas 1 y 1. Una hace el efecto de lo negativo, que en este caso es lo femenino, y del positivo, que es masculino. Vamos a ver qué tanto juicio manejan algunas personas ahí cuando estoy hablando de positivo y negativo. Sigo insistiendo, es en el plano energético. Entonces, cuando estamos hablando de 1 en positivo y 1 en negativo, por el principio del magnetismo, se atraen, se juntan. Y ahí la importancia de que cada llama gemela complemente a la otra con su opuesto para formar esa gran unidad. Y a medida que vamos bajando los niveles de las octavas de la creación, desde los reinos de antimateria y de luz a los reinos de materia y energía, en donde cada dimensión va descendiendo y se va, digamos, perdiendo una cualidad con respecto a la dimensión anterior. Simplemente miren la sombra que da un cubo tridimensional sobre una hoja de papel. Entonces, a medida que se desciende, es necesario que para poder ese complemento surja la dualidad y la polaridad. Y aquí es donde viene la magia y la inteligencia de la creación. Si todo fuera de la misma polaridad, se repelería. Eso es lo que explica por qué cuando personas conviven en un mismo espacio y tienen las mismas afinidades, cualidades, etc., terminan aburriéndose y llegan a un conflicto. Pero cuando hay diferencias y hay madurez de por medio, se da un enriquecimiento, se da una comunión muy hermosa. Es como cuando vos mezclas agua, la fruta y azúcar, das un juguito. Y el agua es una unidad.
La fruta es otra unidad. El aglutinante o el que le da, digamos, el efecto del azúcar. Hágalo con sal, a ver cómo le va. Pero bueno, entonces, ¿qué es dualidad? La dualidad es estar en dos. Un favor, un contra. Convergente, un divergente. Arriba, abajo. Luz, oscuridad. Bueno y malo. Ojo que estoy hablando descendiendo niveles. Cuanto más arriba estés, la dualidad está más cerca a la unidad, por lo tanto van desapareciendo todos los efectos, digamos, conflictivos. Pero cuanto más bajas, esas diferencias van generando efectos conflictivos mayores. Por lo tanto, el aprendizaje y la experiencia es mayor. Y la responsabilidad también. Pero en sentido proporcional. Obviamente no le podemos decir a un niño que asuma la responsabilidad de un adulto, como pretenden hacernos creer los pleyadianos, o al menos los canalizadores de los supuestos pleyadianos, en donde dicen que la humanidad es como un niño infantil mimado que hay que dejarlo, que resuelva. ¿Cómo se ve que no fueron papás? Entonces, hay que tener claridad que a medida que descendemos, esas dualidades, que son las divisiones, generan dialécticas, que a medida que van descendiendo se convierten en conflictos. Pero no siempre el conflicto es malo. Si alguien ve ahorita una cosita que pasó por aquí, eso se llama un roto o ruto. Son supuestamente, parecen insectos, pero realmente no lo son. Son entidades energéticas que forman parte de los reinos elementales. Entonces, cuando uno se pone a mirar que el conflicto es necesario en cierta manera, como decían algunos sabios, la crisis, los momentos de crisis son necesarios para que vos descubras las soluciones. El problema es cuando te centras demasiado en el problema, te enfocas demasiado en el problema, te encegueces porque solamente ves el problema y se te olvida analizar la causa y el efecto. Tienes que evitar la reacción. Por lo tanto, ese análisis te permite identificar la solución a la crisis. Y eso requiere también valor y mucha capacidad de discernimiento y fe. Entonces, esa dualidad es lo que hace que tanto lo que es contrario a lo otro pueda en un momento dado, bajo ciertas circunstancias, atraerse. Aquí no estoy hablando si eso es bueno o negativo, o positivo o malo. Estoy hablando simplemente de ese principio energético, que es una polaridad. Las polaridades son similares a las dualidades, casi no se diferencian en nada. Y tiene que ver con los opuestos. Polo norte, polo sur, masculino, femenino, hombre, mujer, blanco, negro. Entonces las polaridades es lo que permite que el flujo de energía se dé o se bloquee o se almacene. Un electricista sabe eso muy bien. Yo ahí no me voy a entrar en ese campo porque no soy eléctrico, pero me imagino que la idea o el principio creo que lo expuse bien. Para que pueda haber corriente eléctrica, me imagino que debe haber un polo positivo y un polo negativo y el neutro para que se dé esa corriente eléctrica. Si no, hay un corto. Si juntas dos positivos, yo me imagino que no pasa nada. Si juntas dos negativos, no pasa nada. Pero si juntas un positivo y un negativo, entonces debe haber un medio. Entonces, ese medio es la unidad orgánica, que vendría a cumplir la función de neutro. Y se ingresa una polaridad positiva, masculina, o una polaridad negativa, femenina. Y de esa manera se da la concordancia y la atracción. Y el magnetismo se cumple. Por eso que un hombre se ve atraído por una mujer. ¿Qué es lo que pretenden con esta ideología de género y el globalismo? Romper con ese principio energético que es una ley cósmica. Por eso es que la humanidad
es un caso muy particular en el universo porque estamos transgrediendo una cantidad de leyes cósmicas, pero lo estamos haciendo bajo una manipulación, engaño, pero aún así es nuestro libre albedrío. Pero ellos no pueden entrar a juzgar porque somos víctimas de esa situación, pero no exentos de responsabilidad. Entiéndase eso. Por eso es que hay que tener claro que hay un karma y hay otro que es karma negativo, que es el impuesto que nos ponen estos berracos controladores para justificar el samsara y mantenernos atrapados dentro de una rueda de reencarnaciones sin fin, donde realmente no hay un propósito de aprendizaje, sino una retención para vampirizar energía. Eso es todo. Ahí se lo resumí lo que es realmente el falso karma negativo y el samsara y la reencarnación. Pero volviendo al punto, se necesita una unidad neutra para que pueda haber una de las polaridades. Entonces nuestro cuerpo, esta unidad orgánica, refleja, no siempre, ojo, refleja lo que es la polaridad. En este caso, si el dominante tuyo es masculino, estarás en un hombre. Si el dominante tuyo es femenino, estarás en una mujer. Y cuando digo de dominancia, estoy hablando de conciencias, no de espíritu. En el caso mío, mi conciencia dominante es masculina. Este soy yo. Pero mi espíritu ascendente es femenino, es Asaela. Ahí se da el principio de polarización, dualización y magnetismo, donde estamos creando una unidad que me constituye en esta realidad lo que soy en este momento. Y en la medida que maduro y entiendo esto, puedo interactuar con las demás personas por el principio de atracción. Es así que si encuentro a una mujer con elementos contrarios en el sentido de es una mujer que tiene su conciencia femenina, polaridad negativa representada en su cuerpo femenino, pero su ascendente interno, su espíritu, es masculino, se va a atraer hacia mí y yo hacia ella, porque tiene que haber un equilibrio. ¿En dónde se rompe eso? Cuando dices que estás en un cuerpo equivocado. Y ese ha sido uno de los engaños en el que han sometido a muchas personas dentro de esta famosa cultura de género para justificar algo que va en contra de las leyes naturales. No existe el homosexualismo realmente. Es algo cultural y es una decisión que es respetable. Ojo, es respetable como decisión cultural y social. Pero dentro de las leyes naturales y cósmicas no lo es. Pero igual es un aprendizaje. Mientras no se le haga mal a nadie, las personas son libres. Y eso hay que respetarse. Así no estemos de acuerdo. Pero lo que no se puede tolerar es que se nos imponga mediante un engaño. Si yo, cuando era joven, hubiera caído en ese lenguaje o discurso del género, habría terminado siendo homosexual, porque no había entendido que mi espíritu, que es femenino, no rige o no tiene que ver con la unidad neutra, que es el portador orgánico, que es mi cuerpo. ¿Cuántos muchachos que tienen en sus internos la energía femenina, por esa desinformación y propaganda en canales, medios, redes sociales, le hacen creer que tiene que rechazar su cuerpo aceptando algo que no es? Lo mismo pasa con las mujeres. Entonces, dentro de ese principio, volviendo porque no me quiero salir de... Eso es otro campo de discusión que no quiero entrar. Por favor, no me cuestionen o pregunten sobre ese tema, porque sinceramente, insisto, respeto a las personas que toman esa decisión. Las respeto. Pero no estoy de acuerdo, porque yo lo viví. Y tengo mucho criterio y razón, de hecho, para decir lo que estoy diciendo. Pero no voy a entrar a discutir. El punto, como dice Asaela, si tenemos claro que atraemos lo que es contrario, entonces viene a preguntarse uno sobre la famosa ley del espejo. Y ese tema de que nosotros atraemos lo que nosotros somos.
Y ahí hay una mala interpretación de la ley del espejo. Los invito a que vean una explicación muy bonita que da este señor Ivan Donaldson en varios de sus videos donde él explica sobre la ley del espejo, para yo no ponerme a hablar de algo que ya está explicado por otras personas que tienen mucha claridad sobre el tema. Pero la ley del espejo no necesariamente es mostrar lo que niegas de ti, sino lo que debes trabajar de ti. Estás viendo algo que de pronto vos mismo, por ti mismo no ves y que requieres un espejo para verte. Como cuando te vas a maquillar o te vas a peinar, necesitas el espejo para verte, para poderte maquillar o peinar. Lo mismo cuando ves una persona que está haciendo algo que es similar a lo que tú haces, pero que tú mismo no lo ves, pero lo ves en esa persona. Entonces ahí es donde hay que trabajar y corregir. Pero la ley de atracción, las cosas malas, que ese es el discurso que nos han metido, no, las cosas malas que te pasan en la vida es porque lo atrajiste. No lo es hasta cierto punto. Una cosa es que vos te vuelvas tan, digamos, recesivo y te pongas tan repitiendo una y otra vez que el universo que dice, ah, no, lo que usted quiere es que le tiren piedra, bueno, que le tiren piedra. Pero otra cosa es muy diferente cuando te dicen, no, es que usted atrae lo malo porque usted es malo. Y aquí es donde me explicó Asaela por qué a las personas buenas les pasa cosas malas. Resulta que la luz y la oscuridad son unidades contrarias y por ley de magnetismo se atraen. Pues que la luz siempre busca la oscuridad para iluminarla, para llenarla, porque ese es su propósito. Y la oscuridad, no estoy hablando aquí de lo bueno y lo malo, la oscuridad sirve de receptáculo cuando aparece la luz para dar ese espacio donde se ilumina y se expande la luz. Y ahí se da la magia de la unidad. Al final todo será luz y ascenderemos a un nivel supracósmico inimaginable por ahora. Pero el punto es que cuando se polarizó y densificó lo que llamamos malo, maldad, que yo ya lo expliqué en un video, qué es bueno, qué es malo, la oscuridad se convirtió en el lugar de refugio de aquello que no quiere ser visto en sus fechorías, estar oculto para poder hacer lo que está haciendo y se aprovecha de la oscuridad. Entonces la luz tiene que, por esa tendencia natural de atraerse por la oscuridad, por el principio de magnetismo, busca la oscuridad, pero como ahí está la maldad, seres oscuros refugiados, estos huyen inmediatamente cuando aparece un ser de luz. Eso lo han mostrado en películas y en muchas historias. Cuando un ser de luz, una persona de corazón noble, puro, de verdad, honesta, servicial, amorosa, generosa, bondadosa, llega en un lugar donde hay mucha maldad, inmediatamente los malos se fijan en ella. A mí no se dan cuenta que está ahí. Y si son muy débiles, se alejan, se alejan. Por eso que un ser de luz no se debe preocupar de que le pase algo malo, porque en cierta manera repele las acciones, pero atrae. Entonces la oscuridad, esos seres malignos, no se van a dejar iluminar. Entonces van a tratar de escapar, pero el magnetismo los va trayendo, porque solamente tienen dos caminos: redimirse o transmutarse. Porque recuerden, no se destruye, se transforma. Entonces, la misión de un ser de luz es siempre ir a la oscuridad para iluminarla. Siempre. Entonces, si en esa oscuridad hay maldad, seres recesivos malvados, estos seres le tienen tanto miedo a un ser de luz que harán todo lo posible para, 1, alejarse; 2, disuadirlo; 3, aleccionarlo; 4, destruirlo. Pero como nada se destruye, se transforma, buscan corromperlo.
Van entendiendo por qué en las películas de terror la niña linda, hermosa, virginal, de buenos, ya saben, siempre es la víctima de los seres oscuros, malvados, en esas películas de terror, no las de horror. Hay que diferenciar las películas gore de horror, que es sangre, tripas por todos lados, de las de terror, que es psicológico, suspensos y cosas así. Entonces, en ese sentido, cuando un ser de luz le están pasando cosas malas todo el tiempo, no es porque haya hecho algo malo, sino porque su naturaleza amorosa de luz atrae lo contrario para iluminarlo. Por lo tanto, no lo debes juzgar, culpar, sino amar, abrazar, perdonar. Y de esa forma, la oscuridad se libera de esos parásitos. Ahora bien, esos parásitos, esas entidades malvadas, buscarán, como dije, alejarte, disuadirte, aleccionarte o corromperte, con tal de que vos no hagas tu trabajo, iluminar. Por eso es que muchos sabios maestros en todos los tiempos han dicho, simplemente sé bueno. No importa las cosas terribles que sucedan, sé bueno. No devuelvas mal con mal. Brilla, ama. Y de esa manera se va desintegrando, se va transmutando, se va transformando esa oscuridad. Entonces, ¿qué hacíamos los serafines? ¿Qué hacen los seres de luz? Vamos a donde hay oscuridad. Y esa es la misión de todo ser de luz, ir a la oscuridad, para llevar amor. Entonces la oscuridad se verá atraída y se ofrecerá como espacio para que se expanda la luz. Y al final todo será luz. Por eso es que es necesario dualidades y polaridades. Pero hay que entender que a medida que se descienden los planos, se densifica y las experiencias son más dramáticas, más severas y lastimosamente ocurre lo que ocurre. Y por eso es que hay que transmutarlo. Por eso es que somos diamantes. Diamantes, lo reitero. Porque nos ha tocado estar sometidos a presión. Nos ha tocado estar sometidos a tantas cosas horribles. Por eso es que no debemos caer en el victimismo, en la culpabilidad o en creer que todo lo que vos atraes es porque así eres. No, eres un ser de luz, un ser diamantino y estás atrayendo esa oscuridad para transmutarla, redimirla, iluminarla, amarla. Ama tu ser oscuro, tu ser interno, ilumínalo, llévale la luz a ello. Entonces, obviamente, estos seres malignos, estos seres malvados, malévolos, estas entidades, digamos, demoníacas, se van a resistir, pero no porque sean poderosos. Les da físico terror. No quieren salir de su zona de confort. Entonces, mire este otro detalle. Un ser de esos malvados nunca te va a atacar en solitario. Lo decía el maestro. Cuando le preguntaba a esa entidad, ¿cómo te llamas? Oh, me llamo Legión, bla, 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 bla. Legión. O sea, son muchos. Siempre atacan en manada. Porque un ser de luz, les he puesto el ejemplo más de una vez. Vaya usted a una habitación totalmente oscura, encienda un fosforito y va a ver todo lo que ilumina un solo fosforito. Ponga un reflector, vas a ver todo lo que ilumina un reflector. Ahora póngase usted, que es un ser diamante de luz, todo lo que va a iluminar. Y lo que iluminas. No entiendo por qué todavía no lo han aceptado todavía algunos. Pero sos un diamante. Ahora haga el ejercicio al revés. Vaya a una habitación totalmente iluminada, blanca, iluminada. Y lleve, si puede, una cajita oscura, totalmente con la oscuridad dentro. Y hágala. ¿Qué pasa? ¿Van entendiendo quién tiene el poder realmente? Entonces, un ser bueno, una persona buena, le pasa tantas cosas malas, es porque estos seres, esta oscuridad, irremediablemente son atraídas por el principio de magnetismo a la luz, para que se cumpla el propósito y la voluntad divina de transmutarlos, redimirlos.
Por eso es que un punta de lanza, por ejemplo yo, donde yo vaya, siempre deja expuesto lo que está oscuro y oculto, siempre. Si voy a un lugar donde hay cosas mal hechas, donde nadie veía eso, por el mero hecho de yo estar ahí, y ha pasado muchas veces, queda expuesto lo que estaba oculto. Aparecen los corruptos, los que cometen delitos y una cantidad de cosas. Esa lucecita que se ve por allá encima de esa hoja de plátano es un planeta. Qué belleza ese lucero, ¿no? Ay, se ocultó. O de pronto no era un planeta. Bueno, entonces, eso es lo que me decía Saela. El principio del magnetismo, y ese sí fue un grillo. El principio, de hecho por acá está, de esos verdecitos, todos bonitos. Bueno, el principio del magnetismo es ese. Y de ahí sale la ley de atracción. Usted quiere atraer una mujer bien linda a su vida, un hombre bien lindo a su vida. Analice lo que acabé de decir. Ahora, estoy hablando en planos energéticos, ya en planos materiales la cosa cambia un poquito, pero se puede reflejar en ciertas cosas. Por ejemplo, cuando yo estaba en esos lugares donde me tocaba trabajar en colegios, donde había situaciones de orden público muy peligrosas, muy violentos, obviamente toda esa fauna era atraída por esta lucecita que había aquí. Entonces yo en vez de atacarlos o mostrarles miedo, trataba de transmutarlos, de iluminarlos. No de cambiarlos, porque eso es decisión de cada quien, pero sí al menos de iluminarlos, transmutarlos, transformarlos en cierta manera. Y al final esos muchachos, muchos de esos jóvenes, buenos niños que murieron algunos, que estaban desviados, corrompidos por tanta maldad de este mundo, no me veían como un enemigo. Incluso algunos me llegaron a querer mucho como un papá. Otros de pronto me odiaban no porque yo les representara algo malo para ellos o para odiar, sino porque sabían que donde estaban no podían salir y no querían aceptar ninguna ayuda. Y era duro, muy duro. Todos esos muchachos que me tocó, que estaban metidos en toda esa oscuridad y maldad, todos eran menores de 18 años. Todos. Pelados que ya llevaban muertos encima, delitos encima, pelados que llevaban años delinquiendo, cometiendo crímenes atroces. Pero la mayoría, la gran mayoría, tenían que vivir drogados para poder hacer sus fechorías, o sea, bajo control y manipulación de estas entidades. De todas maneras, para terminar, lo que me decía Saela era muy simple. Como eres de luz, siempre atraerás lo opuesto para iluminarlo y transmutarlo. Y siempre lo opuesto, si tiene algo maligno en su interior, hará todo lo posible para evitarlo, repelerlo, corromperlo o aleccionarlo. Entonces, ¿qué puede hacer una persona metida en esas situaciones? Amor. Hay historias reales de personas que con puro amor han estado en los sitios más siniestros, llevando paz, redención a tantos seres que están sufriendo. Historias. Hay una película que se llama Hotel Ruanda. Lo que hizo ese señor, ese administrador o dueño de ese hotel, increíble. Personas que estuvieron en situaciones extremas y allá iban. Personas que con fundaciones se van a lugares donde las niñas no tienen la oportunidad de recibir métodos anticonceptivos, educación sexual, donde el aborto, los embarazos no deseados eran el pan de cada día. Y allá esas personas buenas iban. Allá iban a llevar luz a la oscuridad. Personas valientes, misioneros de la luz. Algunos lo hacían en nombre de religiones o creencias en las que estaban metidos porque en su ser consciente
estaba todavía dormidito ahí, pero su luz interna es tan potente que actúan a través de esos intermediarios, digámoslo. Pero eso no cambia el hecho de sus obras. Pero es que cuando criticaron y empezaron a echarle toda esa basura a la Iglesia Católica, obvio, la Iglesia como institución es corrupta y tiene una cantidad de cosas perversas y malas, forma parte de esa oscuridad. Pero como seres de luz tenemos que llevar esa luz. Y ahí dentro de ella había muchos seres de luz, sacerdotes, monjas, personas de común. Lo mismo pasa en movimientos cristianos, evangélicos, musulmanes, budistas, animistas. En todas las religiones hay seres de luz iluminando esas oscuridades. Por eso es que no juzguemos, no metamos en el mismo paquete. Y yo apuesto que incluso entre los pleyadianos hay seres de luz iluminando las oscuridades de allá. Y en todas las razas, hasta en los dracos. No sé en los grises, pero de todas maneras hay razas donde todo ser de luz se manifiesta y obviamente serán perseguidos porque son una amenaza por el grandísimo poder que poseemos. Somos diamantes. Por eso es que nos quieren transmutar en silicio, perdón. Un simple vídeo. Un diamante es casi indestructible. Y así lo destruyan, sus pedacitos más ínfimos siguen siendo igual de valiosos. Entonces, mi invitación en esta reflexión y en esa larga charla que tuve con Asaela, en qué creer, ella me decía, no juzgues. Y ahí la importancia del perdón, ahí la importancia de amar. La polaridad es simplemente, si no entras en juicios o en pasiones, la polaridad es simplemente eso, opuestos. ¿Qué es la dualidad? Es las divisiones. Cuando ves un 1 y un 2, las décimas que hay entre ambos son infinitas. Y eso permite las posibilidades. Por eso es que los átomos en su interior son casi totalmente vacíos para permitir almacenar información o servir de puzzle para armar cualquier estructura que quieras, si tenés el conocimiento adecuado. Y en ese sentido, un átomo si está en una posición positiva o negativa, de acuerdo en ese pin que esté, imagine la cantidad de información. Los que quieran le hacen un poquito la teoría de los qubits, que es el nuevo sistema de almacenamiento cuántico, de las computadoras cuánticas, de las reales, no ese cuento que se volvió ya cliché. Pero el punto es, entendamos, aceptémonos. Por ejemplo, me voy a usar de ejemplo nuevamente para terminar. Nací hombre, me identifico con lo masculino, mi conciencia es masculina, pero mi espíritu y ascendente es femenino, Asaela. Entonces, ¿qué debo hacer? Según la cultura esa del género. ¿Y creen que es lo correcto? Yo me demoré 6 años en entender eso. 6 años. Experimentando aquí y allá. Sí, lo experimenté. Y me di cuenta que soy hombre. Y entendí la maravilla de amar a una mujer. Y sobre todo cuando uno sabe lo que es el complemento de las unidades. Mi ser femenino interno, complementarse con el ser masculino de ella. Y es una magia. Por eso es que la Kundalini, el orgasmo, es un acto de creación. Cuando se da en sus opuestos. Y no en esas aberraciones. Pero insisto, respeto las decisiones porque son decisiones culturales y sociales. Ah, que eso es genético. No, señor. Recuerden que los genes es un banco de información. Almacena lo que le metas ahí. Y si durante siglos, desde la época de los griegos para acá, se ha fomentado la normalización de la vaina, obvio eso tiene que estar en la base de datos del ADN. Pero eso no quiere decir que sea lo correcto. Pero de todas maneras es respetable. Cada quien es libre, ¿no? Libre albedrío y además esto es una unidad orgánica.
el agente neutral. Lo importante es lo interno, nuestra esencia, nuestra espiritualidad y nuestra alma, el aprendizaje. Y de hecho, las reencarnaciones juegan con eso. Naces hombre, naces mujer, etcétera, etcétera. Pero también es un juego para crear confusión en las personas y en las almas por parte de estas entidades recesivas. Ya en el ejemplo mío, más de 1000 y pico encarnaciones, naciendo siempre hombre, 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 para romper la resistencia de Azaela. Y no han podido, y no lo han logrado. De todas maneras, una de las cosas que no he podido, digamos, disfrutar a plenitud es eso de amar. Porque me han amado. Pero en eso todavía sigo siendo, me falta todavía sentir. Pero bueno, lo importante es que estamos aquí, ¿no? Estamos aprendiendo y tengo la satisfacción de tener un hijo, de haber amado 2 mujeres espectaculares, cada una en su momento, de haber conocido damas, muchachas increíbles en mi vida, no fueron muchas, también de haber conocido personas, hombres muy lindos, muy especiales. Eso no me hace bisexual tampoco se equivoquen en eso. Pero lo más importante es entender que si nosotros nos resistimos y rechazamos y luchamos contra cosas tan evidentes como el entender que somos diamantes y que somos seres de luz y que debemos iluminar primero nuestra propia oscuridad para llevar luz allí donde no la hay, para poder exponer aquello que requiere trabajo en nosotros. Entonces, si usted no entiende eso, entonces el universo se encargará de mandarte siempre esos ejemplos para que reacciones y empieces a trabajar primero contigo. Y cuando trabajas primero contigo y resuelves contigo, las soluciones a los problemas externos empiezan a aparecer también. Empiezan a aparecer las soluciones y empiezan a llegar cosas maravillosas a tu vida. Porque a medida que más iluminas la oscuridad, más cosas buenas aparecen. Porque a medida que más iluminas, más transmutas y más transformas la oscuridad y lo que hay en ella, menos cosas malignas, menos cosas malas habrá necesidad de iluminar. ¿Van entendiendo? Pero es que un ser iluminado nunca le pasaba nada malo, a pesar de que podía andar tranquilamente en las cosas más peores del mundo. Porque tenía conciencia que lo externo no te afecta. Usted es el que afecta lo externo. La misma física lo dice. Lo observado se afecta por el observador. ¿Van entendiendo el poder de la luz? ¿Van entendiendo el poder del diamante? ¿Van entendiendo el poder que usted tiene de transformar lo que usted es dentro, modificando y ampliando tu ADN, y fuera de eso activarlo, y aparte de eso despertar tus dones divinos, y sobre todo esas memorias, si las vives, las descubres, las recuerdas, es para cerrar ciclos y tomar lo que aprendiste, porque lo estás iluminando, y cuanto más ilumines, menos lugares oscuros debes ocupar. Por eso es que una persona, cuando logra ser un ser iluminado, es porque pasó por un infierno. Y la historia lo dice. Entonces, el sufrimiento no es necesario, no lo impusieron. El dolor no es necesario, no lo impusieron. La maldad no es necesaria, no la impusieron. Haciéndonos creer que somos víctimas cuando la cosa es al contrario. Nos la impusieron para taparnos los ojos, para que no nos diéramos cuenta del poder tan grande que tenemos de iluminar, porque los que realmente nos tienen miedo son ellos. Y por eso que ellos nos implantaron su miedo en nosotros, para que vivamos con miedo. Pero cuando vos enfrentas tu miedo, pues que les hice esa pregunta sobre la muerte. ¿Le tienes miedo a la muerte? Enfrenta ese miedo.
Y cuando lo enfrentas, lo ves, lo iluminas, te das cuenta que es un hecho que puedes transmutar. Y ya dejan de tener poder sobre ti. Por eso que han metido miedo con esto que está sucediendo ahora, que por eso te lo están metiendo por los noticieros las 24 horas del día. Pero realmente es el miedo de ellos. Porque si vos despiertas como diamante que eres, iluminas esa oscuridad, ellos por ley de magnetismo se tienen que ver atraídos hacia ti. Y ellos saben lo que pasará si llegan a tocar un ser de luz. ¿Entendieron? Y eso me dijo Asaela. Por eso que me explicó con el ejemplo de las llamas gemelas. Y luego me fue explicando por qué era necesario que los seres de luz, en este caso serafines, tuviéramos que llegar de allá arriba hacia abajo, como una suscriptora muy hermosa me hizo ver hace poquito, ir trayendo esa luz hacia las partes más inferiores, más abajo, de las dimensiones de la materia, de las densidades, para llevar esa luz, para iluminarla, para que se vean. Es como cuando estás caminando por un bosque oscurísimo, no lo has visto de día, llegaste de noche, estás caminando oscuro, no ves nada, y prendes una lámpara, ay, mira, eso tiene florecitas, hay animalitos, mira qué bonita la mata, ve, hay un nidito, un pajarito, mira ese arbolito tan bonito. ¿Van entendiendo? Ese fue el trabajo mío, o de nosotros, los que llegamos acá y estamos observando. ¿Nos ha tocado duro? Sí. Pero también el trabajo de ustedes, desde abajo empezar a subir, llevando ese conocimiento y esa experiencia allí en las dimensiones mayores que ni siquiera tienen idea de lo que está pasando aquí, y para las realidades de los reinos de luz de antimateria, porque ellos jamás conocieron el mal, el sufrimiento y el dolor, y ese conocimiento vale oro. Van entendiendo la importancia que son ustedes, lo valiosos que son, el valor agregado que tiene la Tierra, y por eso la intención de la colonización, y no solamente para aprovecharse de las plantillas que hay aquí y del octavo componente energético importantísimo de la creación, sino también de tus experiencias, porque te conviertes en una mascota ideal de muy alto precio para seres arrogantes de la quinta D, que tienen sus imperios, sus reinos, sus monopolios, sus corporaciones económicas, porque sí, también las hay, y necesitan mascotas. Pero también por la expansión y anexión territorial que implica apropiarse de la tierra y de la zona de exclusión, que son 80 años luz. ¿Se imaginan un imperio en expansión cogerse esa anexión? Como pasó con Lorena en la guerra franco-prusiana, o como pasó en Danzig en 1939. Van entendiendo la importancia de anexar un territorio, lo que implica tomar. Ahí está la real intención de los pleyadianos o de cualquier otro que quiera tomar posesión en la tierra. Por eso es que es necesario ser soberanos. Y termino. Asaela me dice, o me dijo, que la Divina Fuente sí ve lo que está ocurriendo acá y que ella lo siente, padece, sufre y vive en cada uno de sus seres de creación, porque cada uno de ustedes tiene la chispa de ella. Y por ahí me lo confirmó un suscriptor cuando habló del átomo nous. No sabía que lo llamaban así. Y eso valida lo que muchas veces le explico a otras personas, y no me acuerdo si lo dije acá en el canal. Creo que sí. Cuando vos ves a un perrito lastimado,
un niño con hambre, un hombre cansado de estar trabajando todo el día, una madre de familia cansada de estar haciendo oficio y te toca recoger la ropa tuya cuando llegas del colegio y la dejaste tirada. Cuando ves que llega tu esposo cansadísimo del trabajo y vos lo bombardeas con tus deseos de, ay, necesito que me compres esto, me compres aquello. O la mujer profesional que le tocó durísimo en la empresa, lidiar con los problemas de la empresa y llegar a la casa y encontrar a los niños y tener que hacerles la comida y una cantidad de cosas mientras el esposo está viendo televisión y el partido de fútbol con los amigos. O cuando cortan un árbol, asesinan una ballena, matan a un animal, cuando pisoteamos la tierra. La divina fuente todo lo ve a través de tus ojos, como lo dijo algún filósofo por ahí del siglo XX. Vemos el universo, se ve a sí mismo a través de tus ojos. Lo mismo pasa con la divina fuente. Ella ve todo y lo siente todo. Y por la misma razón, vos sos el instrumento para que ella actúe. Van entendiendo por qué no hay que esperar salvadores de afuera y por qué es tan importante que nos unamos todos y por qué es tan importante que todos despertemos. Cuando se active ese diamante de nosotros y llegue ese flash, esa oscuridad que ha inundado buena parte de este sector de la galaxia y del universo, se va a iluminar con una luz tan impresionante que se va a ver atraída y solamente tiene dos caminos: redimirse o transmutarse. ¿Van entendiendo su poder? Entonces, basta de palabras, hora de los hechos. Y cada uno de ustedes sabe qué es lo que tiene que hacer. Ya hice el llamado, ahora te toca responder.